Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Mi nombre es Steve Sánchez, soy fotógrafo de fauna y gracias a mis amigos de Nikon Perú tengo aquí en el trípode el Super Zoom 180-600 de la línea Z para las cámaras sin espejo. Voy a estar probando este objetivo por varios días en ambientes bastante complicados para hacer fotografía, como es el bosque de nubes y la Amazonía. Así que sigan este vídeo para enterarse si este objetivo es lo suficientemente bueno para hacer fotografía en serio, tanto de aves como de fauna en general. Hoy día vamos a ir a probar el 180-600. Va a ser la primera vez que voy a usar este lente en Pucusana. Pucusana es un puerto que está al sur de Lima y tiene la facilidad de que los pájaros están muy cerca. Vamos a tomar un botecito pequeño de pescadores y vamos a recorrer tal vez la isla por unos hora y media más o menos, intentando tener buenas oportunidades de fotografiar aves posadas, aves en vuelo y con una luz que no es la ideal, digamos. Así que va a ser una buena prueba para el 180-600 y en este caso voy a usar la Z8. Mi idea es primero ver la velocidad de enfoque, cuán rápido, no solamente es en condiciones buenas, sino en condiciones complicadas. La luz va a ser complicada hoy. La estabilización, porque vamos a hacer todas las fotos a mano alzada y desde bote. Y también me interesa ver cómo los resultados en contraluces, condiciones complicadas para fotografiar aves. Va a ser una buena prueba para este objetivo que creo que es muy interesante, no solo en el aspecto de tener un rango tan grande. El precio es bastante amigable para mucha gente que le interesa la fotografía de naturaleza. Cuando uno tiene el lente fijo, si el objeto que estás fotografiando está demasiado cerca, normalmente no puedes ir para atrás y menos desde un bote. Bueno, y hasta este momento el enfoque ha estado trabajando muy bien, pese a que la luz no es tan buena, pero sin ningún problema. Mira, aquí hay bueno, hay varias especies, pero entre ellas están los vuelvepiedras.
Estas especies son migratorias, están llegando seguramente hace unas semanas recién. Se van a quedar aquí para pasar el invierno, que sería en Norteamérica, hasta el mes de abril. El mes de abril ellos empiezan su viaje otra vez hacia sus tierras de reproducción y van a volver ya en el mes de septiembre del próximo año, otra vez para pasar del momento de escasez en el norte de América debido al invierno, ¿no? Ves aquí que hay malla, Ya. te puedes atorar con ella. Entonces hay que un poco caminar en esta forma para que no. Estamos en Inca, Amazonía. Este jardín es espectacular para la fotografía de colibríes, tangaras, mieleros, etcétera. Es un excelente sitio aquí en la carretera del Man, así que cuando puedan visítenlo. Estoy aquí ahora para hablar sobre las características físicas o especificaciones físicas de este lente, el Nikkor 180-600. Primero, que tiene un zoom interno. ¿Esto qué quiere decir? Que el sellado es excelente, que para hacer de 180 o a 600 en el camino el objetivo no está saliendo o entrando. Es un zoom interno, con lo cual garantiza un sellado justamente muy bueno. Pesa unos 2 kilos y mide unos 31 centímetros sin contar el parasol. Entonces es un objetivo relativamente compacto, no muy pesado. A 180 milímetros tiene una apertura de 5,6 y a 600 milímetros una apertura de 6,3 como máximo. Entonces, dentro de todas estas características, es importante también el hecho de decir de que este anillo, que es el que va conectado al trípode, se puede retirar. También da una facilidad extra para la fotografía a pulso, que muchas veces es necesario la mayor comodidad para esto. 2 kilos puede ser bueno cuando no estamos con el objetivo a mano alzada por mucho tiempo. Sin embargo, de todas maneras es un peso que hay que considerar. Este objetivo, dentro de todas las características físicas que tiene,
se presta muy bien para lo que es la fotografía de aves o de fauna en general, en cualquier circunstancia. Hace 2 días lo he estado usando en plena lluvia, más o menos casi por 30 o 40 minutos, sin cubrirlo y ningún problema. Sigue trabajando hoy, así que está comprobado que pese a una lluvia o humedad, no hay ningún problema. Mucha gente me pregunta por las redes y también por el canal de YouTube qué pienso acerca del uso de duplicadores con lentes zoom. No he usado mucho los duplicadores con lentes zoom, pero ahora lo estoy haciendo porque justo enfrente hay un Plumbius kite, una Ictinea plumbia, que es una especie de milano, pero de las zonas bajas de la Amazonía o de la selva. ¿Qué pasa? Que este animal está a unos posiblemente 40 metros en una buena percha, pero si bien ya le hice fotos y vídeos sin el duplicador, ¿cuál es mi opinión acerca del uso de este aparato, el duplicador? Si bien nos acerca al objetivo de nuestra foto, pero también hay un problema, que la pérdida de luz en estos zoom es bastante evidente. Ahora mismo mi máxima apertura es f9. Esto en lugares donde hay poca luz es muy complejo porque tendrías que subir el ISO a, no sé, 5000, 6000, 7000 o 10000, que ya es un problema en muchos momentos, especialmente si la cámara no está a cierto nivel para poder resistir este tipo de ISOs. Sin embargo, con cámaras, bueno, como esta, que es la Z8, no serían problemas ISOs de ese 6000 o 7000 u 8000 ISO, lógicamente con un procesado adecuado. Yo creo que es posible usarlo, y ahora van a ver algunas fotos y vídeos usando el duplicador, siempre y cuando el fondo no esté muy lejano y se tenga la luz suficiente para tal vez ir a un F10 o un F11 para sacarle la mejor calidad al objetivo. Caso contrario, lo encuentro complicado y me parece que no vale la pena ir a esos milímetros para perder calidad y también para tener una foto con mucho ruido. Entonces, me parece que sí se puede usar, pero depende y cuándo. Esto era casi imposible hace unos años. Cuando yo inicié en la fotografía, pues usar un duplicador con un zoom era simplemente sinónimo de baja calidad, problemas para el enfoque, etc. Pero he notado que en este objetivo no he tenido problemas de enfoque y ha ido muy bien. Estamos en Manu Endemic Station, un lugar espectacular para fotografiar colibríes y para fotografiar aves, así que si están en la carretera del Manu, visiten el sitio, está muy bueno.
Y ahora voy a hablar de las ventajas y desventajas que tiene este lente, el 180-600. Lo he estado usando ya por varios días y la ventaja sin duda es el rango focal que tiene. Ir de 180 a 600 milímetros es una ventaja en muchas situaciones, sobre todo si uno está o muy cerca de la especie o la especie es muy grande. Lógicamente con un lente fijo no podemos ir ni atrás ni adelante y muchas veces te tienes que resignar a hacer foto de retrato, o a que no te enfoque el objetivo porque los lentes fijos tienen un mínimo de distancia de enfoque, ¿no? Entonces esa es una buena ventaja. Las desventajas podría decir que pues se necesita más luz o se necesita más ISO. Entonces esto ya es un balance entre lo que uno necesita y el tipo de fotografía que hace. Y sobre todo, cuánto quiere gastar uno en un objetivo como para fotografía, en un objetivo como este, o cuánto puede gastar, porque este objetivo puede valer unas 6 veces o 7 veces menos que un objetivo fijo de Nikon. Entonces es una gran alternativa al mismo tiempo cuando uno no tiene el presupuesto suficiente o no se dedica profesionalmente a la fotografía, con lo cual no le sale a cuenta el hecho de gastarse 12.000 o 14.000 o 15.000 dólares en un objetivo que no produce dinero en términos prácticos. Para un fotógrafo profesional esto es diferente, entonces tienen otro tipo de intereses. Entonces yo diría que tiene pros y contras, lógicamente como todo en la vida, pero es un objetivo bastante bueno. Yo he estado prácticamente 6, 7 días trabajando con este objetivo en diferentes ambientes y no ha fallado en ninguna circunstancia en enfoque, que es algo muy importante, incluso usando el 1,4, así que es algo a tener en cuenta. Un gran objetivo, sin duda. Si hay un grupo de aves que son un buen examen, un buen test para la velocidad de enfoque de nuestro objetivo, son los colibríes. Así que estoy aquí, en este fantástico lugar, probando cuán rápido es el enfoque del 180-600. Esta vez con una Nikon Z8, entonces vamos a ver los resultados en un rato. En este sitio hay bastantes especies de colibríes, todas ellas muy activas, entonces van a ser una buena prueba para este objetivo. Son las 6:30 aquí en la estación biológica de Huayquecha. Estamos más o menos a unos 3.000
metros de altura. Y vamos a ir a fotografiar Grallaria urbambensis, el tororoide urbamba. Es una especie endémica propia de esta altura de bosque enano. Y aunque aquí parece que hay una luz aceptable, dentro del bosque está bastante oscuro. Entonces vamos a probar el 180-600 en condiciones de muy baja luz. Vamos a ver qué tal enfoca, tanto en vídeo como en foto. Así que creo que va a ser una buena prueba para este objetivo. Bueno, conclusiones acerca de este lente después de 6 o 7 días usándolo en diferentes ambientes. Es una buena opción para los fotógrafos que, primero, tienen un presupuesto limitado. Tampoco es un lente muy barato, estamos hablando de alrededor de $2.000. Pero esos $2.000 me parece que son un dinero bien invertido porque la calidad es buena, la construcción es buena, el enfoque es rápido. Se puede usar con cámaras DX que son de formato recortado o las full frame que son de formato completo, pero lo recomiendo mucho si uno primero tiene claro qué tipo de fotografía hacer y cuáles son sus exigencias también. Yo he hecho ahora fotos que no hubiera podido si es que hubiera estado con el 500 milímetros fijo que tengo o el 400 fijo que también tengo. Simplemente porque no hubiera dado no hubiera estado en el rango focal correcto. Me he sentido bien con este objetivo, estoy muy satisfecho y creo que tengo muy buenas fotos hechas con él, y creo que se ha portado muy bien. Ha resistido muy bien la lluvia, la humedad, el sol, el polvo, así que eso dice mucho de su construcción. El hecho de que tenga el zoom interno me parece un acierto excelente. No es un objetivo ni muy liviano ni muy pesado. Entonces 2 kilos, eso depende en qué circunstancias puede parecerle a uno pesado y en otras pues le parece liviano, ¿no? No es lo mismo estar en un bote por 1 hora tratando de enfocar aves en vuelo que estar de rato en rato teniéndolo a pulso, ¿no? Subiendo y bajando. Sin duda me parece una buena elección y el precio del objetivo me parece bien pagado. Todos los centavos que valga este objetivo en vuestro país, dependiendo de la moneda, pues me parece un dinero bien gastado. Solo queda preguntarles a ustedes, ¿tienen este objetivo? ¿Se animarían a comprarlo? Y si tienen más preguntas, por favor, cuando vean el vídeo, háganmelas llegar en los comentarios del YouTube. Suscríbanse, por supuesto, al canal. Y van a tener así más noticias de todo lo que es equipamiento de fotografía de naturaleza y especialmente de Nikon, que tengo este lente ahora gracias a Nikon Perú. Hace bastante tiempo que no probaba un lente zoom, o que no trabajaba con un lente zoom por varios días. Así que nos vemos en el próximo vídeo, siempre en el campo.